¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso haciendo todo bien, él simplemente desaparece? ¿Por qué, después de una conversación aparentemente perfecta, se esfuma como si nunca hubiera existido? Puede que haya algo que estés diciendo, o peor, algo que dices con la mejor intención, que apaga por completo su deseo de volver a buscarte. ¿Y lo más sorprendente? Carl Jung, el padre de la psicología analítica, ya hablaba de esto mucho antes de que existieran las aplicaciones de citas. En este video, voy a revelarte la frase que, dicha inocentemente, puede desconectar la mente de un hombre, y lo que deberías hacer, en su lugar, para que piense en ti todo el día. Prepárate para entender los mecanismos profundos del inconsciente masculino y cómo, con un simple cambio de actitud, puedes activar el disparador que hará que no puedas sacarte de la cabeza. No se trata de trucos, juegos o manipulación. Se trata de acceder a una fuerza que ya está en ti y que él, inconscientemente, está esperando encontrar. Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo que se atrevió a mirar la psique humana con una profundidad que iba más allá de lo que la ciencia tradicional de su época se atrevía a explorar. Él no solo estudió el inconsciente, se dedicó a escuchar sus voces, sus imágenes, sus símbolos. A diferencia de Freud, que veía el inconsciente como un depósito de recuerdos reprimidos y deseos sexuales, Jung amplió este concepto y nos presentó una visión revolucionaria. El inconsciente no es solo personal, sino también colectivo. Creía que existe una capa profunda de la mente humana donde habitan símbolos e imágenes universales, los llamados arquetipos, que son compartidos por toda la humanidad, sin importar la cultura o la época. Para Jung, el inconsciente personal guarda contenidos individuales, traumas, recuerdos olvidados, emociones no procesadas, mientras que el inconsciente colectivo es el gran reservorio de experiencias de la humanidad. Es en ese campo simbólico donde viven figuras como la madre, el héroe, la sombra, el sabio, el amante, y es justamente ahí donde entra el poder de las palabras. Cada vez que decimos algo, no solo estamos comunicando ideas, estamos activando símbolos dentro de la psique, tanto nuestra como de la otra persona. Una simple frase puede tocar no solo la mente consciente de alguien, sino también evocar emociones e imágenes profundas que escapan a la lógica racional. Las palabras, para Jung, son llaves, y dependiendo de la llave que uses, puedes abrir puertas en el inconsciente de alguien, o cerrarlas para siempre. Por eso, en una relación, lo que dices, y cómo lo dices, puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Cuando dices algo como, necesito de ti para ser feliz, por ejemplo, puede sonar romántico. Pero esa frase, en los oídos de un hombre, muchas veces activa un arquetipo que lo hace retroceder. El del salvador exhausto, agobiado por una expectativa que inconscientemente teme. En cambio, frases que evocan independencia, misterio o incluso ligereza, que activan el arquetipo de la amante libre, de la diosa inalcanzable, pueden provocar en él una respuesta emocional poderosa, casi hipnótica. Los arquetipos, según Jung, no son máscaras falsas, son formas primordiales de la experiencia humana, estructuras invisibles que moldean nuestras actitudes, emociones y comportamientos. Están vivos dentro de todos nosotros y se manifiestan de forma espontánea, especialmente en las relaciones. ¿Has notado cómo, en ciertos momentos, actúas como una madre con tu pareja? ¿O cómo, frente al rechazo, te transformas en una niña herida? Eso es el arquetipo activándose, y le sucede a él también. Cuando un hombre ve en ti la figura de la sabia, de la sanadora, de la amante que no lo ata, sino que lo inspira, algo dentro de él se enciende y comienza a pensar en ti, incluso sin quererlo. La belleza y el peligro de todo esto es que esos arquetipos influyen en cómo las personas nos perciben, incluso sin darse cuenta. No es racional, es intuitivo. Un hombre puede decirse a sí mismo que no está interesado en alguien, pero si esa persona activa en él una imagen arquetípica poderosa, sentirá una atracción que no sabe explicar. Esto quiere decir que, si aprendes a comunicarte desde un lugar
más simbólico, más profundo. Empiezas a tocar al otro no solo por lo que dices, sino por lo que despiertas. Y esto no tiene nada que ver con manipulación, tiene que ver con conciencia, con saber quién estás siendo en cada relación, con reconocer cuando estás atrapada en un papel que ya no te representa, como el de la víctima que espera ser elegida, y decidir acceder a una nueva faceta de ti misma, una faceta más, alineada con tu esencia, con tu deseo, con tu fuerza. Porque cuando cambias la forma en que te posicionas, cambias la forma en que eres percibida. Y como decía Jung, aquello a lo que te resistes, persiste, pero aquello que integras, se transforma. Por eso, la próxima vez que estés a punto de decirle algo a un hombre, pregúntate, ¿qué imagen estoy evocando en él ahora? ¿Qué parte de su inconsciente estoy tocando? Y sobre todo, ¿me estoy expresando desde mi esencia o desde un miedo antiguo que ni siquiera es mío? Estas preguntas simples pueden cambiar por completo la dinámica de un encuentro, de una conversación, de toda una relación. Y ahora quiero escucharte. ¿Has notado cómo ciertas palabras alejan mientras que otras acercan? ¿Cuál fue esa frase que dijiste o escuchaste y que nunca pudiste olvidar? Compártela conmigo en los comentarios. Las palabras que dices no son solo sonidos que salen de tu boca. Son flechas invisibles que atraviesan el espacio entre tú y él, llevando consigo intenciones, miedos, deseos y sobre todo energía. Carl Jung lo sabía, y sabía que todo lenguaje humano está cargado de símbolos, arquetipos y significados inconscientes. Cuando hablas, evocas imágenes en la mente del otro. Puedes despertar en él la imagen de una compañera segura, intrigante, viva, o la de alguien necesitada, exigente, emocionalmente frágil. Y eso no depende solo del contenido de lo que dices, sino de la vibración energética que acompaña cada palabra. La energía detrás de las palabras es como un perfume invisible. No lo ves, pero lo sientes. Un hombre lo siente, aunque no pueda racionalizar el motivo. Sabe cuando algo no está bien. ¿Has notado cómo ciertas frases, dichas en el momento equivocado, crean un silencio incómodo? ¿Cómo parece alejarse sin decir nada? Tal vez dijiste, ¿por qué ya no me respondes como antes? O solo quiero que muestres que te importo. Y aunque estas frases puedan parecer legítimas desde el punto de vista emocional, la verdad es que, desde la perspectiva junguiana, llevan un mensaje mucho más profundo y peligroso, el de la carencia emocional. Frases así no solo comunican una necesidad, proyectan en el otro una responsabilidad que no le pertenece. Jung hablaba de esto con claridad. Cuando exigimos del otro algo que deberíamos encontrar en nosotras mismas, estamos proyectando. Y toda proyección, tarde o temprano, se rompe, generando frustración y alejamiento. La carencia, en el lenguaje junguiano, es la expresión de una parte de la psique que aún no ha sido integrada. Es la niña interior que no fue escuchada, lo femenino herido que busca consuelo fuera de sí. Y cuando esa parte toma el control de la comunicación, el resultado es casi siempre el contrario al deseado. El otro se siente presionado, exigido, emocionalmente abrumado. Ahora imagina el impacto de eso en un hombre que, inconscientemente, carga con el arquetipo del guerrero o del explorador. Alguien que busca libertad, movimiento, conquista. Cuando escucha una frase cargada de carencia, no solo oye palabras, siente que se le está pidiendo abandonar su esencia para llenar un vacío que no es suyo. Y ese sentimiento es el que lo hace retroceder. No porque no le importes, sino porque la energía detrás de tus palabras activa su propia sombra, esa parte de él que teme el encierro, la exigencia, el peso emocional. Por eso es tan importante reconocer que ciertas frases sabotean tus relaciones no por su contenido racional, sino por lo que evocan en el inconsciente. Jung diría que lo que estás intentando hacer al exigir demostraciones de afecto puede ser, en realidad, un intento inconsciente de sanar una herida antigua.
una herida que quizás ni siquiera fue causada por ese hombre. Y aquí entra uno de los conceptos más poderosos de la psicología junguiana, la sombra. La sombra es todo aquello que has rechazado de ti misma a lo largo de la vida. Son aspectos tuyos que han sido reprimidos, ignorados, olvidados, pero que siguen vivos en el inconsciente, esperando una oportunidad para emerger. Cuando exiges de un hombre atención, validación o seguridad emocional, puedes estar, sin darte cuenta, proyectando en él la parte de ti que no cree merecer esas cosas por sí misma. En lugar de integrar la sombra, se la transfieres al otro, esperando que él sea el sol que ilumine tus propias sombras. Pero eso nunca funciona. La integración de la sombra, para Jung, es el verdadero camino hacia la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Y eso comienza con conciencia. Comienza cuando reconoces que esa inseguridad que surge al no recibir un mensaje no tiene que ver con él. Tiene que ver contigo, con esa parte de ti que aún necesita ser vista, acogida, amada por ti misma. Cuando esa integración sucede, la comunicación cambia. En lugar de decir, ¿por qué no me buscas más?, se empiezas a expresar algo como, me gusta sentir tu presencia, pero también estoy bien conmigo misma. Ese simple cambio transforma por completo el campo energético entre ustedes. Él ya no siente que está siendo exigido. Siente que está siendo invitado. Y una invitación, a diferencia de una exigencia, despierta deseo. La presencia de alguien que no necesita, pero elige estar contigo, es profundamente magnética. Activa en el hombre el arquetipo del amante. No porque ella jugó un juego, sino porque integró sus propias sombras y ahora irradia luz. Y la luz siempre atrae. ¿Qué pasa cuando simplemente desapareces? Cuando en lugar de perseguir te recoges, no como un juego, sino como un gesto de presencia silenciosa. Carl Jung comprendía profundamente el valor de lo no dicho. Para él, el inconsciente responde más a lo simbólico que a lo literal. ¿Y qué es el silencio? Sino un símbolo cargado de significados. Cuando dejas de explicarte de más, cuando no te justificas a cada momento, cuando dejas algo abierto, activas en el otro un mecanismo arquetípico ancestral, el de la búsqueda. La ausencia, cuando viene de alguien centrado, no es rechazo, es invitación. En el pensamiento junguiano, el misterio no es algo superficial ni fabricado. Es la expresión de un espacio interno que ni siquiera quien lo habita ha terminado de descifrar. Por eso las personas con aura de misterio atraen de forma natural, porque evocan en el otro el deseo de descubrir. Cuando te muestras entera, pero no transparente hasta el último detalle. Cuando compartes sin vaciarte, cuando apareces sin entregarte por completo, algo en él se mueve. Siente que hay algo allí que no se controla, no se consume, no se agota. Y ese sentimiento es rarísimo en un mundo de excesos, donde todo se dice, se muestra, se demuestra. Jung creía que la individuación, el proceso de convertirte en quien verdaderamente eres, es el camino hacia una vida plena. Y en el amor, eso es aún más potente. Porque una mujer que está en proceso de individuación irradia algo que no puede imitarse. Tiene autoimagen. No en el sentido superficial de autoestima basada en elogios o validaciones externas, sino una conciencia clara de quién es, qué siente, qué quiere. Esa mujer no habla para ser escuchada. Habla porque tiene algo que decir. No se muestra para ser aprobada. Se expresa porque está viva. Y eso la hace inolvidable. Ese tipo de presencia es la que deja marca en el inconsciente de un hombre. No las palabras demasiado dulces, ni los argumentos perfectos, sino ese gesto inesperado, esa postura silenciosa, esa mirada que transmite seguridad sin arrogancia. Jung decía que el alma se comunica a través de símbolos. Y cuando aprendes a comunicarte simbólicamente, dejas de hablarle solo a su ego y comienzas a hablarle a su psique más profunda. Un simple perfume, una frase dicha en voz baja en el momento justo, una ausencia en el instante exacto. Todo eso se convierte en símbolo que su inconsciente registra y vuelve a visitar. Piensa en las personas que no puedes olvidar.
son aquellas que dejaron algo abierto, que no se explicaron del todo, que te hicieron sentir más que entender. Eso es lenguaje simbólico. Y eso es lo que hace que alguien piense en ti incluso cuando no hay una razón lógica para ello. Porque el recuerdo se convierte en una imagen arquetípica, no en una memoria común. Pero cuidado, el misterio no es frialdad distante, no es indiferencia, es profundidad, es presencia sin invasión, es permitir que el otro tenga espacio para extrañarte, para proyectar, para moverse hacia ti. Cuando te retiras con elegancia, con verdad, sin berrinche, sin castigo, dejas un espacio simbólico abierto, y el inconsciente odia los vacíos, busca completud. Es entonces cuando comienza a llenar ese espacio con imágenes tuyas, recuerdos tuyos, deseos por ti. La mujer que alcanza ese nivel de conciencia no necesita perseguir, no desaparece para causar impacto. Simplemente se recoge cuando siente que es momento de volver a sí misma. Y ese gesto sencillo activa en él uno de los arquetipos más poderosos, el del cazador. Él siente que hay algo que debe conquistar, pero no en el sentido de posesión, sino de profundidad. Y cuando la relación se construye desde ese lugar, no hay juegos. Hay danza, intercambio, misterio vivo. Si quieres volverte inolvidable, no se trata de lo que dices. Se trata de quién eres cuando no estás diciendo nada. Se trata de la energía que queda cuando te vas. Se trata de la simbología de tu ausencia, de tu presencia, de tu verdad. Porque las palabras pueden olvidarse, pero los símbolos permanecen. Ahora dime tú, ¿alguna vez viviste el poder de un silencio bien colocado? ¿Notaste cómo tu ausencia generó más impacto que cualquier explicación? Comparte tu experiencia aquí abajo. Existe una presencia que va más allá del tacto, de la palabra, de la mirada. Es la presencia psíquica, esa que sigue existiendo incluso cuando ya no estás allí. Jung entendía esto con precisión. Sabía que no es necesario estar físicamente presente para ocupar un espacio profundo en la mente de alguien. La presencia real, esa que se ve, se escucha, se siente con los sentidos, tiene su valor. Pero la presencia psíquica, esa es la que permanece. Es la que aparece en los sueños, en los recuerdos involuntarios, en los pensamientos que surgen en medio de un día cualquiera sin previo aviso. Y esa presencia no se fuerza, se construye a partir de la densidad simbólica de quién eres. Cuando una mujer entra en un proceso de individuación, deja de ser solo una persona en el campo visual de un hombre. Pasa a ser un símbolo interno, un arquetipo que toca capas profundas de su psique. Y eso ocurre cuando está tan conectada con su esencia, tan entera en sí misma, que su ausencia no se percibe como un vacío, sino como un enigma, una invitación al regreso. Cuando lo dices todo, lo explicas todo, te muestras por completo, lo persigues, disuelves el misterio. Y con él, disuelves también el espacio psíquico que tu imagen simbólica podría estar ocupando. La presencia psíquica se construye a través de experiencias significativas, gestos simbólicos y, sobre todo, por la calidad de la energía que emanas incluso cuando no estás hablando. Puedes estar en silencio y aún así ser la voz que resuena en su mente. Puedes estar lejos y seguir siendo el calor que busca en otras personas. Esto no es misticismo, es psicología profunda. Es la acción del inconsciente, que trabaja con imágenes vivas, con sensaciones que se quedan en el campo sutil de la experiencia emocional. Jung decía que todo lo que no es integrado se repite, se proyecta, se busca. Y cuando te retiras con conciencia, con plenitud, dejando un rastro de autenticidad y misterio, el otro siente que hay algo por resolver, algo que necesita entender. Y en ese proceso, piensa, revisa, recrea mentalmente los momentos. Y es ahí, donde te conviertes en presencia incluso en la ausencia. Llegamos entonces a la conclusión más contraintuitiva y poderosa de este video. A veces,
lo que más marca no es lo que dices, es lo que no dices. El silencio, cuando viene de un lugar de presencia interna, tiene más fuerza que 1000 palabras. No es vacío, es símbolo. Permite que el otro entre en contacto con sus propias proyecciones, sus propios deseos, sus propias imágenes internas. Deja espacio para que sienta, y cuando un hombre siente, empieza a moverse. La ausencia estratégica no es ausencia emocional, es presencia sutil, es impacto silencioso. Por lo tanto, si quieres ser recordada, no busques ocupar todos los espacios. Ocupa los espacios correctos, con gestos llenos de intención, con palabras medidas, con silencios que hablan por sí solos, y sobre todo, con una presencia psíquica tan viva, tan auténtica, que él no sepa con certeza si extraña a ti, o a algo profundo que solo sintió cuando estaba contigo. Y ahora quiero escucharte. ¿Cuál fue ese silencio que más habló por ti? ¿Alguna vez experimentaste ser recordada aún sin estar cerca? Compártelo aquí en los comentarios. Sigamos esta conversación, porque tu historia puede ser el eco que otra mujer necesitaba escuchar.